Muy buenos días. Bueno, hoy cantamos varios mantritas que no conocían, ¿no? Acá estamos para los que recién ingresan. Hoy nos toca el curso de Filosofía Hindú. Estuvimos previamente desde las 7 hasta ahora, que no sé qué hora es, cantando mantras. Hay muchos mantras que quizás no conocían, que se los voy a pasar. Se llama el mantrero de la escuela, lo voy a pasar al mantrero para el grupo, ¿sí? De meditación, para que lo tengan, si no lo tienen. Y Nityananda, te voy a pasar los mantras de poder para que los tengas a mano. Después lo podés imprimir y ponerlo, no sé, en algún lugarcito a mano para cantarlo siempre. Paso para que ya los tengas cuando quieran hacer meditaciones y juntarse en Mendoza. Y puedas dirigir. Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con la lectura de hoy. Vamos a buscar entonces el manual de filosofía. Sí, a ver, ahí lo veo bien, sí. ¿Alguien recuerda dónde nos quedamos? Chan, chan, chan. Puede ser que en muchos ríos un solo océano. Tenemos que hacer las preguntitas quienes quieran y bueno, es lo que yo creo. Bien, muchas gracias, Mónica. Bien, nosotros habíamos llegado hasta el Bhagavad Gita, ¿se acuerdan? Hasta ahí vamos juntos, ¿sí? Habíamos estado hablando qué es lo que significaba el Bhagavad Gita, y dice, es considerada la escritura hindú más importante por su valor filosófico, político, psicológico y espiritual. ¿Sí? El término Bhagavad Gita significa la canción del Bhagavan, del más grande. ¿Sí? Acá hace una descripción de que el Gita tiene 700 versos, ¿sí? Y es parte de un texto épico que se llama Mahabharata. Bien, luego de eso había que hacer el análisis de su contenido, ¿sí? Y se decía que hablaba de que forma parte del libro de Mahabharata y que este Bhagavad Gita tiene 18 capítulos y 700 versos. Eso es lo más importante de saber, ¿no? Luego habla del preludio entre lo que sería la historia de los Pándavas y los Kauras. Yo esto lo hago un resumen porque hay gente que no está en el ashram, que no está o que no está en el curso del Bhagavad Gita, entonces solamente está en este curso, entonces es importante recordarle de qué se trata esta parte. Voy a hacer el resumen del preludio. El tema principal, por ejemplo, del Mahabharata son las hazañas de las familias Pándavas y los Kurus. Y el Bhagavad Gita es el preludio entre estas dos familias. Pero bueno, vamos a hacer un resumen de lo que sería el Mahabharata, ¿sí? Se trata de las hazañas de las familias y primos reales, conocidos como los Pándavas y los Kauras, que eran los hijos de dos hermanos, Pandu y Dhritarashtra, ¿sí?
Dhritarashtra era ciego de nacimiento, porque, por lo que Pandu heredó el ancestral reino que comprendía la parte norte de India moderna. Habla de que los hermanos Pándava eran Yudhishthira, el mayor, Bhishma, Arjuna, Nakula y Sahadeva. Los hermanos Kauravas eran en total de 100, siendo Duryodhana el mayor. Cuando Pandu murió, a una edad joven, sus hijos, todavía pequeños, pasaron a estar bajo el cuidado de su tío Dhritarashtra, quien usurpó el trono. Los Pándavas y los Kauravas fueron llevados juntos al mismo hogar, teniendo los mismos profesores, de los cuales los más notables fueron Bhima y Drona. Bhishma, el abuelo sabio, actuaba como su jefe guardián y Drona como su instructor militar. Los Pándavas fueron dotados de justicia, autocontrol, nobleza y otros muchos rasgos caballerescos. Por otro lado, los 100 hijos de Dhritarashtra, especialmente Duryodhana, adquirieron cualidades negativas, como la crueldad, la injusticia, la falta de escrúpulos, la codicia y la lujuria. Duryodhana, celoso de sus 5 primos Pándavas, buscó la forma de acabar con ellos. Cuando llegó el momento de coronar a Yudhishthira, el mayor de los Pándavas, como príncipe, Duryodhana, mediante un tortuoso juego de dados, desterró a los Pándavas del bosque. A su regreso del destierro, los Pándavas demandaron su legítimo trono. Duryodhana, que había consolidado su poder mediante varias alianzas, se negó a restaurar sus derechos jurídicos y morales. Los intentos de los mayores y de Krishna, que era amigo de los Pándavas y también de los Kauravas, para resolver el asunto, fallaron. Todos los intentos fallaron. No querían devolverle el trono a los Pándavas. Nada satisfacía la codicia desmedida de Duryodhana. La guerra se hizo inevitable. Duryodhana y Arjuna, cada uno por su parte, le pidieron ayuda a Krishna, que les ayudara en la guerra, ya que poseía el ejército más fuerte y era venerado como el más sabio y maestro yogi de la época, el más grande. Krishna ofreció otorgar su gran ejército a uno de ellos y convertirse en el auriga o consejero del otro. Pero no tocaría ningún arma ni participaría en la batalla alguna. Duryodhana eligió el vasto ejército de Krishna, mientras que Arjuna prefirió escoger a Krishna como su consejero y compañero. El reino entero respondió a la convocatoria de los Pándavas y de los Kauravas. Los reyes, los príncipes y caballeros de la India con sus ejércitos se reunieron en la llanura sagrada de Kurukshetra. El rey ciego, Dhritarashtra, deseó seguir el desarrollo de la batalla, y entonces el sabio Vyasa le ofreció dotarlo de una vista sobrenatural, pero el rey se negó ante tal ofrecimiento, ya que consideraba que ver de cerca la destrucción de sus seres queridos sería demasiado para poder soportarlo. Vyasa reaccionó dotando de una visión sobrenatural a Sanjaya, que iba a actuar como el reportero de Dhritarashtra, el rey ciego. El Gita se inicia con la pregunta del rey ciego a Sanjaya, ¿sí?, respecto a lo que está sucediendo en el campo de batalla cuando los dos ejércitos se enfrentaron entre sí. Bien, hasta acá me siguen. ¿Recuerdan algo? Chicos. Sí, maestra. Maestra, sí. Bueno. Sí, maestra. Acá cuenta, ¿no?, el tema de los dados que nosotros habíamos charlado en otra ocasión, ¿se acuerdan?
que le hicieron una trampa y en el juego lo tentaron y le hicieron apostar el reino. Bien. Inicio de la narración. El discurso del Bhagavad Gita se inicia en las postrímetras de la batalla de Kurukshetra. Pregunto, ¿alguien tiene una duda, una pregunta con respecto a lo que leí acá, sobre quién era Krishna, por qué Krishna estaba en la guerra? ¿Algo que necesiten aclarar para los que recién llegaron, para los que no suelen estar seguido? ¿Preguntas? Bueno. Y escucho algo. Y sí, ¿por qué Krishna estaba en la guerra? Bien, porque Krishna vino a restablecer el Dharma. Él era un gran guerrero y había nacido con el destino de mantener el equilibrio en la tierra. Entonces nació cerca de la familia de los Pándavas y de los Kauravas. La idea era de que no reinara el mal, pero los Kauravas no entendieron. Krishna trató de intervenir para que no se arme la guerra, pero ellos no entendieron. Y todos somos seres de libre albedrío. Entonces Krishna lo que hizo es tratar de estar en la guerra para que se haga lo correcto. Él ofreció todos sus soldados y sus armas y también su presencia, para ver cuál de los dos tenía la capacidad de discernir y tenía más fe en Dios. Y los Kauravas eligieron el poder, ¿no? Y el poder de Krishna. Y él se los dio. Sin embargo, los Pándavas eligieron la sabiduría de él. Y él estuvo acompañándolo. No participó con armas, no peleó con nadie, pero sí estaba ahí para poder instruir a Arjuna. Porque Arjuna era un ser maravilloso, espiritual, era un gran guerrero, pero era espiritual. Y él no entendía, no sabía cómo habían llegado a ese punto, entre una cosa y la otra, entre el ego y el otro, llegaron a una guerra. Y ella quería dejar que los Kurus se queden con el reino, y ya está. Pero resulta que todos, tanto los Pándavas como los como los Kurus, vamos a decir así, tenían desarrollados muchos poderes. Los Kurus tenían ese poder que tenían los Pándavas, pero tenían principios de lujuria, de envidia, de odio. Habían desarrollado malas cualidades. Y antes el reino que ellos se disputaban, no era un reino de un lugar, era el reino del mundo. Sumado a que en aquellos momentos estaba terminando una era y estaba empezando Kali Yuga. Y Kali Yuga es el lugar en donde predomina, es como el invierno, predomina la oscuridad. Por favor, apaguen sus micrófonos. Entonces, ¿sí? Como predominaba la oscuridad, si llegaba a reinar los Kurus, se iba a convertir en un planeta de demonios. Y Dios no había creado este planeta para eso. Entonces, como corría esa posibilidad, él descendió a la tierra, una parte de él, por supuesto, porque él es Paramatma, una parte de él descendió como un avatar para tratar de frenarla, estuvo desde chiquito, se crió con ellos, ya sabía la historia, más o menos lo que iba a pasar, y aún así no se pudo evitar ese momento. Cuando sucede la guerra, porque tienen que reinar los Pándavas, tienen que reinar la bondad, tienen que reinar lo bueno, él está ahí apoyando a los dos. Les dio lo que ellos pidieron. Uno pidió poder y el otro pidió sabiduría. Entonces él acompañó a Arjuna al campo de batalla con la sabiduría, para que él haga lo correcto. En el campo de batalla,
Arjuna no encontraba coherencia entre lo que él había aprendido y tener que matar a todos sus familiares. No encontraba coherencia. Y de eso se trata el Bhagavad Gita. Dice, Krishna, yo no voy a matar a mis familiares, yo no quiero esta guerra, no voy. Sí, le dice Krishna, vos no te mueves de acá, te quedas acá, yo te voy a explicar por qué. En síntesis, ¿no? Entonces ahí en el explicarle de Krishna a Arjuna por qué se tiene que quedar ahí, deja un legado para la humanidad de las grandes verdades del universo y cómo funciona el universo y este planeta. Le explica lo que es el Dharma, el Karma, la rueda de Samsara, la reencarnación, qué pasa con las almas, qué pasa con los reinos celestiales, para que Arjuna cumpla el deber que le corresponde, que es ser un guerrero, no dejar que prevalezca la oscuridad. Entonces el conocimiento, la inteligencia de Krishna, ¿sí? Le permite controlar. A Arjuna se le cayó el arco y le temblaron las piernas y se paralizó. O sea, todos sus sentidos se colapsaron. Entonces, a través de la inteligencia de Krishna y de las verdades que él le contaba, pudo empezar a controlar sus sentidos y tomar la fuerza necesaria para destruir toda la maldad del planeta, que estaba representada por los 100 hijos de su tío ciego y de toda la gente del reino que apoyaba a ese reinado oscuro, ¿no? Por supuesto que él tenía la otra mitad del reino que defendía el bien, y lo tenía Krishna de consejero. También es cierto que, más allá de que esto es una guerra que tiene restos arqueológicos, que es cierta, también es simbólica. Porque los Kurus representan a todos los malos hábitos, que son muchos, que tenemos los seres humanos. Y los Pándavas representan al alma y todos sus buenos hábitos. Los malos hábitos y el ego, que representan a los Kurus, le quitaron el reinado al alma, ¿sí? Y ahora el alma quiere recuperar su reinado. Y la mente, el cuerpo, es el centro de batalla. Krishna es la inteligencia. En todo lo que sería nuestra composición, nosotros tenemos, ¿sí?, el alma, tenemos el ego, y tenemos manas, que son nuestros sentidos, nuestros cuerpos, nuestras necesidades, y tenemos a Chitta, ¿sí? Chitta, que es el corazón, que se conecta con el alma. Tenemos Alajna Vijnana, que son las memorias. Entonces la mente, que son las memorias y manas, ¿sí?, se aliaron con el ego y le quitaron el reinado a Chitta, ¿sí? Y Buddhi, que es la inteligencia, quedó dormida en la ignorancia. Cuando nosotros a través de prácticas despertamos la inteligencia empieza a aconsejar al alma para que recupere su reinado. Acá no se trata de eliminar el ego, sino de hacerle entender que no es el rey de este reino, de este universo que es ser humano. Entonces, la batalla de Kurukshetra que está en nosotros, entre el ego y el alma, representa esta guerra, que uno la ve plasmada en el Bhagavad Gita. Vamos a seguir leyendo. ¿Se entendió, Susi, un poquito? Sí, maestra. Maestro, Sí. me surgió una pregunta o una duda que quizá tuve desde siempre, porque yo rechazo la guerra de todas las maneras posibles. Pero esto me hace pensar ya desde cuando leía la Ilíada, que las batallas se inclinaban para un dios o para otro dios, y siempre yo me preguntaba, pero ¿cómo es que están los dioses ahí ayudando en la época que estaba Aquiles? Y muchas cosas yo trataba de entender, y pasando eso,
que es casi mitológico, después todas las guerras siempre, en todas las guerras siempre se buscó la bendición de Dios y era algo que a mí no me entraba. Pero es algo continuo y algo que decir. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, con respecto al Bhagavad Gita, no es mi especialidad, digamos, las otras filosofías, ¿no? Pero con respecto al Bhagavad Gita, estamos hablando de otra era, una era que no era Kali Yuga. Las guerras en aquella era eran en pos de defender la virtud. Había realmente seres demoníacos, como los hay quizás ahora, pero eran peores, y tomaban formas, porque eran como planos más sutiles, no eran tan densos. Eran otras eras, en donde a pesar de estar dentro del mundo de la materia sutil, ¿sí? La materia más densa es la que estamos viviendo nosotros ahora en Kali Yuga. Eran otras eras, hay que leer lo que se defendía. Antes los demonios siempre quisieron dominar el mundo, tener poder, para que todo el mundo se vuelva demoníaco. Entonces la idea era como exterminar eso o no permitirles, porque antes la idea era vivir en equilibrio, que todos tengan un lugar y un tiempo para convivir sobre el mismo planeta. Por eso mismo antes a la noche no se salía, porque era el horario de los demonios. Pero eran otras eras, y hay que estudiar un poco eso, esa mitología, ¿no? Tanto hindú como China y en Grecia, donde siempre hubo dioses que defendían la oscuridad y dioses que defendían la luz y las guerras, ¿no? Tratando de proteger a la humanidad de las influencias demoníacas. Por eso mismo las iglesias, como muchas religiones, quieren ahora, en esta era, exterminar a los demonios, según lo que para ellos sean los demonios. Para los islam, no todos, pero por ejemplo hay un gran sector de Siria, de la zona oriental, que tiene las viejas escrituras, ¿no? Y ahí se crea el fanatismo, y para ellos, la cabeza de Estados Unidos, y Estados Unidos es un país demoníaco, y ellos son demonios, y hay que matarlos a todos, por eso hacen lo que hacen, ¿no? Bueno, y después tenemos también en otra época, en donde la Iglesia Católica dijo, bueno, todo lo que son católicos están con Dios, y lo que no son católicos son demonios, hay que matarlos a todos. Dejándose llevar quizás por las viejas escrituras de otras eras, ¿no? Hoy por hoy, con respecto a lo que sería el Bhagavad Gita, en aquella época, la gata, porque no le doy bolilla porque estoy con ustedes, me está tirando los cuarzos que yo tengo en el espaldar de la cama. Vení, vení, no seas así. Vení, 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 vení. Está enojada. Bueno, entonces, nadie quiere la guerra, los dioses no querían la guerra, pero en aquella época, en otras eras, se entendía mejor esto, porque estábamos en una era en donde existía casi la teletransportación, viajabas a otros planetas, tenías contacto, ¿vieron las películas estas de viaje a las estrellas, después Voyager y toda esa cuestión galáctica en donde tienen alianzas con otros planetas y diferentes razas? No sé si vieron esa serie o la película. Están en una nave y hay seres también que son de otros planetas, pero trabajan todos juntos, manteniendo la paz en el universo. No sé si lo vieron.
alguna vez. Bueno, hubo una época donde era así. Venían los dioses, que son de otros planetas, y se trataba de mantener un equilibrio. Y había planetas demoníacos que venían acá, y bueno, había que hacer un equilibrio. El tema era que siempre quisieron apropiarse de la Tierra. Entonces los dioses la tenían que defender. Pero tratando de cuidar el plan divino del Supremo, que era el humano. El humano no tenían que, tenían que protegerlo de que no se conviertan en demonios, ¿sí? E incluso los demonios también quisieron esclavizarlo al humano, para que no alcance el potencial para el cual fue creado. Entonces, venían muchas almas de regeneración también con forma humana para poder trascender la humanidad y de esa manera volver a su origen después de haber purificado en el planeta espiritual o en un planeta más ascendido de los dioses. ¿Sí? Entonces pasó eso. Muchas almas de muchos planetas que se autodestruyeron quedaron sin un espacio dentro del mundo de la materia para poder seguir evolucionando. Entonces fueron creando planetas de la regeneración para esas almas. Y ese fue el planeta Tierra. Es muy complejo lo que les estoy diciendo, pero en síntesis, los dioses siempre quisieron protegernos por el plan divino y otros, los que son los demonios, siempre quisieron conquistar este planeta y esclavizar a los humanos para que trabaje para ellos. En la era de Kali Yuga, porque es un ciclo que se debe respetar, porque forma parte del equilibrio del universo, donde ni siquiera Dios lo puede cambiar por querer cuidarnos. Entonces lo que hizo fue empezar a enviar avatar para que vengan al planeta y traten de sostener el equilibrio de la luz y que en Kali Yuga, en donde ya vamos a perder la comunicación, viene la era oscura, en donde se pierde la comunicación con los dioses. Antes, por ejemplo, vos cantabas el Gayatri, bajaba Brahma, el dios Brahma, y te bendecía, y te tocaba, y te sabías, no sabes cómo, es como que tocaba así un botón dentro de tu computadora biológica, y te bajaban un montón de archivos y ya te sabías todos los Vedas, ¿no? Cantabas, hay veces que se cantaba un mantra para que vengan un dios y la mujer humana procreaba con él y tenía un hijo. O sea, eran otras épocas donde todo era más sutil, no era tan denso. Y en la era de Kali Yuga, que es la era de la oscuridad, el humano pierde todo contacto como lo conocía, acostumbrado a esa época desde tu cuerpo bien denso, y empieza a haber un aire, el maya, una energía llamada maya, que te adormece y que te impulsa, ¿sí? Te impulsa a potenciar todos tus malos hábitos y empezar a alimentar tu ego y tu mente. O sea que te empezás a identificar con este cuerpo, con las sensaciones del cuerpo. Vos te olvidás que sos un alma. Crees que sos tu personalidad, crees que sos tu cuerpo, que sos lo que sentís con tu cuerpo, que te venís por los logros materiales que tenés, y todo se desvirtuó. Y así que pasó, el alma perdió el reino y lo ocupó el ego. ¿Sí? El ego es manipulable por los demonios. Y la humanidad, o gran parte de la humanidad, es esclava de la influencia demoníaca. La influencia demoníaca en esta era se manifiesta con todo lo que nos adormece y potencia el ego, la división, la ira, la ignorancia. Maestra, y si vamos más profundo mientras hablas, ¿no? O sea, como que se me venía a la mente que por ahí también
O sea, los demonios y todo eso también es creación de Dios, o bueno, de la creación, de la divinidad. No sé, es como que también está puesto ahí por algo, precisamente, ¿o no? ¿O quién lo crea? Es más complejo cuando todo, porque, a ver, nosotros tenemos 3 manifestaciones de Dios, ¿sí? Una manifestación de Dios que es todo lo que existe y que está todo de manera perfecta. Después tenemos el Dios dentro del corazón de cada ser viviente, y después tenemos la personalidad de Dios, ¿sí? Todo proviene de Dios, pero todo tiene que estar en equilibrio. El tema es que por más que tengas malas tendencias, como vos decís, formás parte del universo y sos necesario, porque permitís un equilibrio. El tema es que incluso con los demonios hay que tener una alianza y no dejar que predomine ni el fanatismo religioso ni el descontrol total. ¿No? No tienen que predominar ninguno de los dos. Tienen que aprender a hacer el equilibrio. Tanto los dioses como los demonios. Antes convivían todos. Claro, por eso digo que para eso está los demonios o el mal, para llegar a ese equilibrio. O sea, no sé si lo que estoy tratando de comprender, ¿no? Que por ahí no es en vano que estén los demonios. Es como para no hay que que podamos trabajar. algo que ya creó Dios, pero sí no hay que permitir que se rompan las leyes. Claro. ¿Sí? Es como, porque no deja de ser. A ver, los demonios también aman, de manera demoníaca, pero aman, ¿sí? Claro, Y lo que yo digo, tengan vida, son parte claro, de Dios también. la pregunta es, o sea, que es como que Dios, o la divinidad, o como quieran llamarle cada uno, creó el bien, el mal, para decirlo así, porque lo bueno y lo malo está medio bien, pero los demonios, los ángeles, bueno, ahí como pongámoslo para poder ponerlo en palabras. Hay muchas razas, nosotros somos humanos, pero está la raza angelical, hay un montón de razas que ustedes no conocen. Claro, lo que yo digo es que está hecho por Dios como, como a propósito para precisamente que podamos llegar al equilibrio y elijamos lo bueno. O sea, no sé, eso es lo que... con los humanos. Ya con cada Maestra, raza tiene un plan diferente. Maestra, Sí. según la Iglesia Católica dicen que, bueno, Dios creó todo a la perfección, ¿no? Y cuando la serpiente tentó a Eva, porque le decía que si comía de la manzana iba a ser como Dios, ahí como que Dios expulsó a todos los demonios a la tierra. Pero en principio la creación de Dios era como perfecta, solo que, bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que después se expulsó a todos los demonios a la tierra, y yo me preguntaba, pero ¿y por qué a la tierra? No fue tan así, según lo que, como vos me decís que en la iglesia, no sé qué iglesia. Según la Biblia, la Iglesia Católica, bueno, con respecto a muchos libros que hay en el Vaticano de la Iglesia Católica, libros más antiguos, porque viste que cada iglesia también tiene su Biblia. En el principio del principio, Dios creó a los ángeles, ¿sí? Para que le acompañen en la organización del universo. Ahí creó a varios ángeles. Y entre ellos estaba la luz y el poder de Dios, que era Lucifer, la fuerza y el poder y la luz de Dios, que la tenía Lucifer. La sabiduría, él era lo más parecido a Dios, ¿sí? Bueno, obviamente hay muchas teorías, que no creo que no es conveniente que las digas ahora, pero ya en aquella época también existía, ¿me entienden? Muchas cosas. En síntesis, cuando Dios crea después a los humanos,
Dios es como que, bueno, supongamos, no sé cómo explicarlo, estaba pendiente de otras cosas. A veces me pasa a mí, yo creo un espacio, todo, me voy a crear otra cosa y dejo a la persona que siento que va a hacer lo correcto, que tiene las mejores cualidades a cargo de algo. Y me voy, qué sé yo qué pasa en esa provincia, ¿no? Andá a saber qué pasó, cuando aparezco me cuentan, y aún así seguramente no me cuentan todo. Entonces, ahí pasó, Dios crea al humano, y empezó a notar, porque vieron que la Shakti, ¿no? La vida hace camino, se hace camino, y vos podés crear cualquier cosa, incluso en la naturaleza, y no tenés control, ella se arma camino, y así se crean muchas cosas, y hace cosas que vos decís, mirá, qué loco, lo que pasó con la lluvia, con la tierra, se crearon nuevas especies, tantas cosas que pasan. Bueno, nos crearon a nosotros, y había un plan divino, pero otras razas, ¿sí? O sea, no teníamos, no nos dejaban tener acceso a la inteligencia. Ahora que nosotros entendemos cómo son las funciones de la mente, el ser humano tiene muchas capacidades, pero necesita la sabiduría y el conocimiento para poder discernir y empoderarse de su universo, ¿sí? Que el alma reine, ¿sí? Y que deje de estar subyugado. Entonces, la serpiente en realidad siempre fue sinónimo de sabiduría y de conocimiento. Y Lucifer, él era un ser que decía, el humano merece más, ¿no? Creó así como un boicot y dijo, no puede ser, que esto, que lo otro. Eso es lo que se dice, ¿no? Saber qué pasó. Por amor al humano. Y bueno, y trató de alguna manera de darle el conocimiento para que el humano logre despertar. Y pueda ir más allá de lo que podía en ese momento, que estaba muy contenido. Entonces, a partir de eso, que se abra el juego, ¿no? Y de ahí se pueden hacer, se dicen muchas cosas, hasta incluso que no es lo mismo Satanás que Lucifer, que muchas veces la gente confunde a Satanás con Lucifer, que Lucifer siempre fue y sigue siendo el aliado del Creador, pero Satanás dicen que es, por llamarlo de alguna manera, como un científico que ayudó a la creación desde la parte genética de una raza demoníaca que tenía mucha sabiduría y que ayudó a crear la raza humana y que después quiso someter. Cuando yo veo esas películas que crean clones, que crean robots y todo lo demás, ¿no? Fíjate cómo la humanidad en esas películas juegan a ser Dios. Y bueno, y muchas cosas que se dicen. Por eso se dicen tantas cosas. Y yo, sinceramente, cada vez que pienso, digo, todo puede ser posible. Pero ¿qué podemos hacer nosotros frente a todo eso? Discernir. Y a veces la gente, vos te das cuenta, yo cuando era chiquita, por ejemplo, me acuerdo, tenía 6 años, tenía 7 años, una primita de 6 años y un primito de 5. El primito de 5 lo atropelló un camión y lo estaban velando en el comedor. Yo sabía, todo el mundo sabía. Todas las amiguitas de mi prima sabían. Y mi primita no sabía, o no la querían hacer sufrir. Y estaba jugando, ¿no? ¿Y dónde está mi hermanito? Y le mentían. Y yo le dije, tu hermanito está muerto, lo están velando allá adelante. Y van a cerrar el cajón, así que anda a despedir.
qué quilombo. Perdón, ¿no? Todas mis tías me dijeron, vos sos la piel de Judas, sos un demonio, sos una maldita, ¿por qué sos así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, para ellos creyeron eso. Pero yo ya a los 7 años me daba cuenta o me generaba más dolor verla sumergida en la ignorancia, sin poder despedirse de su hermano, sin saber la verdad, y se la dije. Pero para toda mi familia, encima yo era la hija, era la bastarda, la hija de, nadie me quería en esa familia. Que yo les contesto de la huérfana. Peor, era mala hierba, mala persona, maldita, que me gusta ver sufrir a los demás. La gente creyó eso. Entonces hay que ver hasta qué punto todo es tan cierto. Pero para mí, como dice Jessica, más allá de todas las historias, yo creo que lo más sabio de parte de nosotros es no cerrarnos a creer una, sino abrirnos a que todo puede ser posible. Y que, como dicen y dijeron los grandes maestros, para no rompernos la cabeza, porque lo que ellos decían tenía que durar generación tras generación, fuera cual fuera la religión y la política de la época. Ellos fueron cuidadosos y dijeron, la verdad está en ustedes. Ustedes quieren saber la verdad, quién es Dios, quién es el diablo, quién es esto, todo está en ustedes. Y muchas veces, por ejemplo, como dice Saibaba, somos un universo. Imagínense, somos dioses de nuestro propio universo. ¿Cómo no va a estar en nosotros la respuesta? Y si somos inteligentes, como dice Jessica, nosotros tenemos esas tendencias, ¿sí? No las podemos destruir porque nos permiten estar y en el plano de la materia, y ser, y existir, y formar parte de la vida. Pero tenemos esas tendencias, solo tenemos que controlarlas, ¿sí? No se puede anular a alguien por miedo a que no pueda controlarlo. Tiene que descontrolarse para después aprender a controlarlo, que es lo que hablamos siempre. Todos tenemos diferentes estados de conciencia y tenemos que respetarnos. Porque en definitiva el resultado siempre es para la evolución. Cuando incluso involucionás, empezás de cero para volver a evolucionar. Entonces hay un plan divino, como dice Jessie, pero esto es como muy en el fondo. Esto ya nos fuimos lejos de lo que es el Bhagavad Gita, pero muy metido el dedo muy adentro. Pero sí, todo en el fondo, como dice, yo me acuerdo que una vez le dije a Sunim Chanmu, un monje budista, le digo, y para ustedes le digo, ¿quién es Dios y quién es el diablo? ¿Creen en que existe un Dios y un diablo? Yo tenía 20 años y me mira así y me dice, Dios y el diablo en el cielo toman vino y se ríen de nosotros. Claro, o sea, es como el juego divino, ¿no? Es como cuando uno ve a los niños y le dicen, a ver, voy a poner plata ahí a ver qué hacen los chicos. Y uno los ve, que algunos convidan, que algunos compran cosas y convidan, que algunos esconden la plata. Y uno lo va viendo y uno se ríe de las criaturas, porque va viendo las tendencias, por ahí les los llama y dice, escuchame, fulanito, convidá, compartí, ¿no? Y uno se divierte con los niños a veces, ¿no? Y piensa y habla. Y él decía que Dios y el diablo, en el fondo, eran amigos, y nos miraban y se reían de todo lo que hacíamos, que todo es un juego cósmico para evolucionar. Y una vez que evolucionás, te vas a esferas espirituales en donde seguís evolucionando y trascendés todo esto, trascendés. El alma madura, y cuando el alma madura se va a reinos espirituales. Y desde allí, muchas veces elige volver o se va a esferas más bajas para ser guía de la humanidad, porque la ama, así como yo les digo que Dios y el diablo lo miran,
hay muchos ángeles, muchos guías, muchos seres de luz que nos aman y quieren ayudarnos. Y no digo que se divierten mal con nosotros, pero de alguna manera se enternecen y nos quieren ayudar y nos cuidan. Ya nos han cuidado muchas veces porque nos dejan sueltos, pero ven que después podemos destruir el planeta, como en la Segunda Guerra Mundial, y ya ahí dicen, bueno, basta, acá se terminó. Hicieron desaparecer bombas, evitaron una guerra que podría ser destructiva, porque bueno, pero siempre nos dan la posibilidad de poder compensar eso y hacer las cosas bien, pero el ser humano tiende a hacer desastre. Ahora Putin quiere hacer la Tercera Guerra Mundial, ¿entienden? Y está con esa, la tiene, todo para mal, todo se toma para mal, porque sea como sea quiere la guerra, sea como sea quiere el caos, ¿sí? Y bueno, es una influencia muy grande. Y hay que compensar, Hay mucha gente que también, aunque ustedes no lo crean hablando de la guerra, quieren la guerra. En el fondo, parte de la naturaleza también necesita una purificación del planeta. Ya vino el COVID, ahora una guerra, y bueno, son cosas muy complejas, pero yo les digo, desde nosotros una guerra, desde nosotros, no podemos hacer nada. Las guerras se gestan y se manifiestan porque en la humanidad empieza a haber desequilibrio. Y lo único que podemos hacer nosotros es desde cada uno en nuestro universo y con el entorno que tenemos, en los hogares donde vivimos, que haya equilibrio y armonía, que prevalezca el amor, que prevalezca la armonía, el amor, la paz, en nuestro universo y en el universo de los seres que amamos, o medianamente ahí, tranquilos, para que las vibraciones que emanemos no alimenten a la energía del caos, que si se alimenta, va a venir una etapa terrible de purificación, porque puede venir gradual, como lo viene haciendo con tsunamis, terremotos, virus, o una guerra en donde reina el horror y el terror, porque ahí ya los demonios aprovechan. Que son... Maestra. Sí. Bueno, habla vos. No, habla. No, habla, yo siempre. No, que ahora, inclusive Putin ahora intenta establecer una guerra desde el lado de la parte química, porque ya tomó la planta de Chernobyl para hacer la guerra también a nivel químico. Así que va a ser peor ahora de lo que ya vi. Eso nada más. Bueno, y él declaró de que lo que le hizo Occidente lo tomó como que le declararon la guerra. Entonces, es todo un tema. ¿Por qué una persona, un ser humano, puede querer eso? Lo que han hecho desastre en la humanidad fueron demonios. Hitler, Putin y toda la gente que quiere destruir, que quiere usar eso. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo un humano puede sentir eso? Son demonios, no son humanos. O son humanos influenciados por demonios. Lo que pasa es que a nosotros nos tienen como criatura creyendo en que una manzana fue el causante de un montón de cosas, ¿entienden? Y te tienen ahí dormido con una mentira y no te dicen la verdad de lo que sucede en el planeta. Y lo único que sí le puedo decir, porque tampoco me corresponde un montón de cosas, es que lo único que pueden hacer por ustedes y por la raza y por la madre tierra es pensar en la luz. Es pensar en la luz, creer en el amor, sanar ustedes, ¿sí? Entonces eso genera destellos de luz. Cantar mucho mantra, invocar con el Gayatri. Cuanto más seamos, es mejor. En todo el mundo se están haciendo, como dijo Lalita, pilares de luz, ashram, para poder mandar destellos, invocando y pidiendo que por favor interfieran nuestros ángeles, nuestros guías, el Logos, otros planetas, para frenar una tercera guerra y toda la catástrofe que puede venir
porque muchas veces también asustarnos nos permite unirnos y afianzar nuestra religiosidad, ¿no? Cuando ya te das cuenta. Sí. Sí. No, y creo que algo muy importante es la unión de las mujeres, o sea, no desde el feminismo, o sea, yo no soy feminista, ni machista, ni nada, quiero un equilibrio, pero sí tomo muchas cosas que dicen desde la espiritualidad también, o sea, cuánto siempre están al poder los hombres, o sea, por decirlo así, el poder o la autoridad de los hombres, y eso también, la energía que por ahí viene desde un lugar por ahí como más agresivo, o sea, más allá de que la Shakti sea la agresiva, bueno, por decirlo así, entre comillas, pero yo creo que también eso hay que trabajarlo mucho, porque siempre han llevado la rivalidad entre las mujeres, y eso es algo que hay que sanar como humanidad, ¿sí? Por lo general, no sé, voy a decir, porque eso es lo que necesita también ahora la humanidad, ese amor, esa ternura, que no siempre todas las mujeres seamos así, o sea, tan tiernos, pero como que yo veo desde la energía femenina, ¿no? Pero también lo veo representado en las mujeres, porque por ejemplo, voy a decir un ejemplo que nada que ver a lo mejor, pero para que se entienda, siempre por ejemplo que hay un hombre, ¿no? Acá están los chicos, hay un hombre, y hay dos mujeres, por ejemplo, que están ahí, quieren estar con ese hombre, ¿no? Entonces, ese hombre, esas mujeres se van a pelear entre ellas por ese hombre, y siempre las cosas son así, o sea, y podrían hacer un trío. ¡Oh! ¡Maestra! No, pero claro, pero se entiende lo que quiero decir, o sea, hay ese ejemplo tonto y sencillo, porque desde ese lugar hay un montón de cosas. Tanto? No, hay un montón de cosas que se pueden sanar, o sea, entre las mujeres que nos han enseñado mal como sociedad, y que yo creo que ahora la humanidad necesita ese amor, esa contención, eso que podemos entregar nosotras, ¿sí? O sea, un poquito más, también los hombres, obviamente, pero yo creo que... No, les voy a contar algo, para que no empiecen con el debate, porque ya lo bueno. Maestra, perdón, una cosita que yo quiero decir y ya yo por lo menos cierro. Más allá de todo, yo creo que todas las religiones, el único objetivo que tienen es llegar a Dios, ¿no? Más allá de todo. Y es como que en esta época, sobre todo, esa fe ciega de saber que hay un Dios supremo, creador de tanta perfección, a nivel de uno mismo, con todo lo que está enseñando eso de los cuerpos, los 14 cuerpos, y es increíble todo, la perfección en el hombre y la perfección en la naturaleza, ¿no? Y eso, me quedo con tener esa fe ciega que hay alguien ahí supremo que está, si bien tenemos el libre albedrío, velando por nosotros, y eso, de llegar a él mediante el amor hacia uno mismo, hacia los demás, y ahí creo que se aumentaría también la vibración y se aumentaría la luz, pero es el amor solamente, pero no ciega. Con respecto a lo que dices vos, Abigail, imagínate, nosotros somos el Dios de nuestro universo, y este Dios está dormido. O sea que en el universo donde nosotros estamos está reinando el ego y el alma, que es una chispa divina del gran Dios, está dormida. Estamos queriendo recuperar el reinado. Una vez que recuperemos el reinado, tenemos que empezar a poner equilibrio en todo nuestro universo. Obviamente que cuando empezamos a lograr eso ya tenemos una luz, una vibración que contagia a todo y se expande por todo este planeta para compensar y no dejar que prevalezca la oscuridad como ahora está sucediendo, ¿no? Algo tiene que pasar para que este hombre o demonio deje de querer sembrar el caos, pero también es cierto, como dijimos, que lo que podemos hacer es crear faros de luz y la oscuridad llegará para los que atraigan la oscuridad y así se tendrá que depurar el planeta. Es loco lo que les digo, pero a ver, veamos la naturaleza, la misma naturaleza, perfecta, como dicen ustedes,
es cruel. Y si ustedes se ponen a ver la historia de cómo se fue formando este planeta, y todas las guerras, y todas las razas, las especies que creó y que destruyó y las eliminó, hasta llegar al punto que tenía que llegar, que es este. Y hasta llegar a crear una raza como esta. Ha destruido un montón de veces este planeta para ir evolucionando. Vean la historia ahí ya lo voy a pasar. Estaba hermoso el planeta en una época, era bello, pero no era lo que quería la Shakti ni Dios. Entonces se volvió a destruir y volvieron las razas que se adaptaron, fueron evolucionando, bueno, y así hasta que el ambiente fue más próspero. En síntesis, nosotros, gracias a todo lo que ocurrió antes de nosotros, hoy tenemos un universo. Tenemos que recuperar el reinado y vibrar. Y saber siempre que somos eternos. ¿Mm? Y que en realidad este planeta no va a ser destruido ahora, por lo menos el planeta, ahora. Un montón de otras cosas no sé qué pueden llegar a pasar. Pero sí sabemos que el alma es eterna, que todo lo que aprendas con esta encarnación siempre enriquece tu alma. Que si estás bien despierto, tenés un viaje muy bonito y volvés aquí o a un planeta superior, espiritual, para seguir evolucionando. No dejan de existir los lazos ni nada. Dentro de lo que podamos, hagamos las cosas bien. Y si tenemos que hacer algo por el planeta, que sea algo bueno. Ecología, cuidarlo, no ser nosotros crueles, trabajar en sanarnos nosotros y así le damos más luz al mundo. Ustedes no lo creen, aunque no prediquen, aunque no vayan a hacer servicio por los demás. El solo hecho ya de trabajar con ustedes mismos hace que ustedes vibren diferente, su vibración transforma su entorno y se crea un grupo de personas que vibran en la luz. Y eso vibrar en la luz le da más luz al mundo y no hace que prevalezca la oscuridad. Siempre hay que cuidar de que no prevalezca y siempre vienen avatars para eso. Han venido muchos avatars preparándonos a nosotros. Ahora es el momento nuestro. Los avatars ya vinieron. Vino Jesús, vino Buda, vino Jesús, dejaron escrituras, hubieron santos, hubieron muchos seres que trataron de preservar la verdad. Cuando se estaba, por ejemplo, San Francisco de Asís es un gran santo. Él permitió, en una época en donde el catolicismo era una cosa muy pagana ya, él con su actitud de humildad preservó ese cristianismo que era el que Dios transmitió, ¿no? Y dentro de la Iglesia Católica existe ahora lo que son los franciscanos, ¿no? Que tienen otra cabeza, diferente a las otras. Bueno, en síntesis, siempre hubo seres que nos vienen a pedir, a abrir la cabeza, a pedirnos que amemos, a pedirnos que no tratemos de entender tanto, que amemos, que dejemos, dijeron, el camino es el amor, el único camino en esta era es el amor, amar con compasión. El amor compasivo es el camino. No tengan miedo a la guerra, no tengan miedo a la muerte, porque es inevitable, ya nacimos preparados para eso, no lo recordamos. Que el camino espiritual sea prepararte para irte, ¿sí? Tanto en poder enriquecerte espiritualmente, conocerte, transmutarte y saber cómo va a ser el viaje, ¿sí? Para poder irte hacia donde querés ir. Porque como les había dicho la última vez, cuando uno piensa en Dios, piensa en cosas lindas en el momento que está por morir, va hacia ese lugar. Pero si por falta de fe te consume la angustia, el miedo, el horror, ¿sí? Tu alma queda atrapada como un purgatorio. Entonces es importante entender que nacimos para trabajar con nosotros mismos y aprender el amor compasivo. También hablar del momento en que me voy a ir, prepararme, porque es para lo que nacimos. Y según
todo lo que hagas, y lo que hagas incluso hasta en el último momento de partir, determina tu futuro, y por lo que estuviste trabajando, ¿sí? Entonces es muy importante eso, poder hacer las cosas lo mejor que podamos, mientras estemos, porque nos vamos. Y cuando empezamos a tomar conciencia de eso, entonces ya le decís a tu jefe, jefe, mire, yo me voy a tomar el día, no. Y vos decís, a ver, yo me voy a morir. Y un montón de cosas. Y yo tengo que, no. Yo cuando me estaba muriendo en el quirófano, ya estaba muerta, creo, porque escuchaba yo el aparatito que decía, ti. Yo decía dentro mío, ¿por qué no me fui de vacaciones? ¿Por qué no me fui a conocer el mar? ¿Por qué no viajé por el mundo? Estaba viva. ¿Por qué le tuve miedo a mi jefe? ¿Por qué tenía miedo de perder el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué si era millonaria tenía lo más importante que era estar vivo? Ahora que me estoy muriendo me estoy dando cuenta. Claro, cuando volvés y tenés la gracia de volver, no te importa nada. No, ya esas cosas no te importan. Tenés que tener la libertad de entender que todo es una ilusión y que es demasiado corta tu vida para tener tanto miedo y no disfrutarla. No disfrutarla y no sanarte vos. Y ir siempre detrás, porque ellos te inculcan ese miedo del dinero, de la seguridad. Si nada es seguro, nada. Vos no manejás nada. Nada que sea externo a vos, solamente tu interior, que está ahí como postergado para cuando tenga plata, para cuando me den permiso. ¿Permiso de qué? Si vos sos el Dios de tu universo, ¿a quién le tenés que pedir permiso? Espere, tampoco se empoderen demasiado, porque Maestra. tampoco nos pongamos locos, pero Nadie nos para, nadie nos otra cosa que cuando ibas hablando, yo me río de esto, porque uno dice, yo quiero aprender, quiero crecer, evolucionar, entonces te dicen, ajá, bueno, y te empiezan a traer las personas, las situaciones, te empiezan a poner así las cosas, y vos decís, no quiero esto, pero como que hay que estar también abiertas y abiertos a que estamos en un camino espiritual, a que siempre nos van a estar metiendo el dedito ahí, porque para eso, si no, no vamos a crecer, no vamos a evolucionar y nos vamos a estancar. Entonces esto que vos decías, ¿no? Es como, bueno, tomarlo así. Nos van a poner un montón de cosas para ir creciendo, y hay que tomárselo con humor y eso, y la entrega desde el amor, como vos decías, desde confiar en que está todo bien, en que no hay que tener miedo a amar, a entregarse, porque son cosas que hay que sanar, el miedo al rechazo, al abandono, a la desconfianza de que me hagan algo que ¿por qué? Si vos confías, o sea, todo siempre sale a la luz, tarde o temprano. les voy a contar algo. El ser humano en algún punto cree que el amor lo relaciona al amor con el sentimentalismo. El amor no es eso. Hablamos de poder. El poder es una energía que somete a todo, ¿no? Reina todo, el poder. Está el poder del ego y el poder del alma. El poder del ego tiene influencia sobre la materia, tanto de una persona o una persona, que es materia, y todo lo que le rodea. ¿Mm? El poder del alma tiene poder sobre todo, sobre el alma, sobre el espíritu, sobre tus cuerpos astrales, sutiles, causales, y también sobre la materia. O sea que el amor tiene, por llamarlo de alguna manera, entre los dos poderes, el amor del ego y el amor del alma, el amor del alma es más poderoso porque abarca otros planos. ¿Sí? Es el poder de Dios, pero el poder por sí mismo desde el ego es el poder de los demonios. ¿Mm? Cuando un ser humano se desconecta con el alma y reina el ego, por su misma naturaleza busca el poder.
pero conoce el poder de los demonios y se pierde y nunca más reina el alma, cuando esto fue creado para el alma. Por eso hay humanos que se vuelven demoníacos luego. Entonces nosotros tenemos que entender que el poder más grande de todo el universo es el amor del alma, el amor de Dios. Porque el alma es una chispa divina de Dios dentro de nosotros, que incluso la hizo a esa chispa con el libre albedrío e individualidad, que al mismo tiempo, mientras es individual, porque es hermoso lo que hizo, también forma parte de todo. Cuando se junta, es como una gota de agua, que es una gota, cae al océano, que es de agua, ¿sí? Y mientras ella sienta que es una gota, va a ser una gota en el océano. O puede ser el mismísimo océano, si abre su mente. Pero si quiere ser una gota, va a ser una gota. Y cuando quiera sentirse inmenso como el océano, puede hacerlo. Simplemente con la inteligencia y darse cuenta que está en el océano de agua y que es agua. Lo mismo pasa cuando nosotros nos damos cuenta que somos alma y que el universo, todo está hecho con el amor de Dios, por eso tiene equilibrio. El separarnos de la esencia y embriagarnos con el amor del ego, ¿sí? Nos aleja, nos hace sufrir. Sin embargo, el amor nos abre la mente, nos hace sentir que somos una gota dentro del océano y que si queremos, podemos sentir que somos parte del océano. Somos seres de libre albedrío y de individualidad, que eso es algo pero maravilloso en comparación a otras razas y a otras especies del planeta que nacen con un chip, como, ¿cómo decirlo? Darle un ejemplo. Es como que ustedes siempre hagan la serie de Rishikesh y el Saludo al Sol, tienen la posibilidad de hacerlo, pero solamente eso, no pueden crear series ustedes. Entonces siempre tienen un chip. Por ejemplo, los gatos. Los gatos son asesinos, son el animal más asesino del planeta. Porque por ahí incluso otras fieras cazan, pero para alimentarse. El gato juega. El gato no sabe lo que es. Tiene un chip, tiene un programa, ¿sí? Y tiene que sobrevivir y cuando ve algo que se mueve, lo agarra. No sabe si esas cosas que se mueven tienen sentimientos ni nada. ¿Entienden? Tienen un chip. Todos tienen un chip. Todos los animales tienen tendencia y todos los animales reaccionan, no tienen poder sobre ese chip. Nosotros sí, tenemos una parte animal y tenemos las funciones de nuestra mente, que es Buddhi, ¿sí? Tenemos Chitta, que nos permite sentir, y eso nos hace diferente a otras razas. Eso nos da el libre albedrío, la posibilidad de elegir, de hacer, de ser. Pero el miedo y el ego nos vuelve como animalitos y reaccionamos como ellos quieren, nos hacen ver una publicidad, nos mienten un montón de cosas y van todos como animalitos a enfrentarse, a pelearse, a una guerra, a dividirse, y recontra influenciable, no tiene carácter el ser humano. Te manejan con miedos, con manipulaciones, te hacen la cabeza todo el tiempo con mensajes subliminales, lo esclavizaron al humano. Entonces, nosotros tenemos que, todos los que estamos aquí hoy presentes, estamos aquí presentes porque queremos despertar, porque nosotros vimos que el rebaño se va para un lugar que para nosotros es ridículo, nos sentimos manoseados, manipulados, sentimos que esto no es así, entonces estamos acá. Estás despertando. Entonces lo que tenés que hacer es enamorarte del amor del alma, que es esto de meditar, de cantar, de quedarte en silencio, sintiendo que sos un alma. Sí, sos un alma individual como una gota, pero hay un océano, que es Dios, en el vasto universo. Cuando sientes esa inmensidad, te contagias del equilibrio perfecto del cosmos y lo traes a tu microcosmos. Silencio después del mantra significa hacer esto. Y eso que vos absorbés del macrocosmos y lo traes a tu microcosmos te trae un orden.
Eso te trae claridad mental, fortaleza espiritual, ¿sí? Sabiduría, compasión. Empezás a amar de otra manera, empezás a jugar el juego, pero ya sabes cómo jugarlo. Y eso genera luz. Nosotros tenemos que pensar que incluso trabajando con nosotros mismos no es egoísta, sino que le damos luz al mundo. Y ya naturalmente cuando estás preparado, como dijo Jessica, naturalmente ya, me acabo de acordar que tengo que dar un curso, no sé qué hora es. Naturalmente ya el universo te va trayendo las circunstancias para que vos tengas la posibilidad de conquistarte y de conquistar el amor compasivo. Yo quiero amor compasivo, quiero ser una persona compasiva, bueno, te van a poner circunstancias en donde vos podés ser cruel o compasivo. Entonces, todo lo que te pase a partir de ahora, tenerlo presente, que es la posibilidad de ser y de conquistar el amor. ¿Cómo? Eligiendo. ¿Elijo ser cruel o elijo ser compasivo? ¿Respeto al otro o me impongo? Aparte, el otro también despierta un montón de cosas en vos. Te das cuenta que no es tan fácil. Porque uno tiene que romper prejuicios. Con la sexualidad, con el sexo, con el género, con las clases sociales, y un montón de prejuicios que uno tiene que tenemos que romper para poder amar de verdad. Y no hacer lo que dicen que es correcto, no hacer lo que siento que es correcto, porque comprendo que lo que a mí me enseñaron está mal y que esto es lo que corresponde. O sea, hay que matar el ego, matar los miedos, matar esas 100 cosas, ¿sí?, que representan los puros, para que el alma realmente gobierne, para que vos actúes con todo tu reino correctamente, porque gobierna el alma. Y para que el alma gobierne, que es el amor compasivo, tenés que matar todos esos prejuicios y todos esos miedos y esas tendencias a dividirte, a imponerte, bueno, y tantas cosas, a negarte, la negación también, el no querer trabajar, el enojarte, el no querer cambiar porque lo conocido es más cómodo, como hablábamos también la vez pasada, ¿no? El desapego. Entonces eso, pero yo quería decir algo antes de terminar. ¿Qué hora es? Sobre las mujeres y los hombres. Maestra, para una cosita que quería decir. Maestra. Hablen. Escucho un montón de voces, pero no puedo distinguir qué dicen. Son las 9. Ah, genial. Hola. Estoy por acá. Es que siempre con mi primer maestro de Kung Fu que decía, la sabiduría no está en hablar, sino en saber escuchar. Entonces me callo. Cuando recuerdo eso me callo. Una vez le pregunté al maestro, a Radha Govinda, porque hay mucha confusión con el tema del desapego. Yo he visto una película que se llama Samsara, el discípulo. Está en YouTube. Es muy interesante. Si me pongo a contar la película nos vamos a ir por las llamas. Bueno, reflejaba eso, ¿no? La confusión que hay con el tema del desapego. Porque no es... desapegarse no es abandonar la familia, dejar todos tus bienes, todas tus cosas y andar por ahí sin nada, no es eso. Entonces yo le he preguntado al maestro Radha Govinda, porque tenía le comenté, le resumí la película, ¿no? Más o menos, de la experiencia que había tenido, porque era un monje lama, ¿no? Que había estado 3 años meditando, y luego se enamora de una mujer, luego la engaña, y bueno, y termina experimentando, y él creía que el desapego era poseer y luego abandonar, y no es así. Entonces hablé con el maestro, y el maestro me dice que el desapego
es todo lo que tenemos dar al servicio de Dios. Es decir, tanto lo interno como nuestras riquezas o todo lo que podamos dar al servicio de Dios es desapego. Y yo creo también que es también desapego de las malas, haciendo un trabajo interno de nuestros malos hábitos, de nuestros malos pensamientos. En realidad no deberíamos pensar, deberíamos utilizar la mente solamente como un instrumento, ¿no? Para nuestros quehaceres diarios, ¿no? Porque como que la mente nos domina, entonces vuelve hacia atrás y piensa cosas que no son, y que en realidad no deberíamos pensar nada, simplemente deberíamos utilizar la mente como un instrumento. Bueno, eso, nada más. Yo quiero seguir hablando porque si no voy a robar mucho tiempo. Pero creo que me encanta porque en el fondo nos juntamos a eso. Por ahí el libro nos propone, ¿no? Y bueno, ¿qué dice? Ay, no pude terminar de leer, Cristina. A ver, Cristina, Cristina, ¿qué es lo que vos querías decir? Porque vi que escribiste algo y no pude leer. Maestra, ¿te escucha? Sí. Bueno, no, que quería comentar que ayer terminé de ver una película en Netflix que se llama María Magdalena. Excelente. Hoy acá con respecto al amor, a la predicación, a la meditación, al respeto, a cómo se valoraba antes la mujer, qué es lo que podía hacer o no, hasta no podía, o sea, un ejemplo, no podía escribir ni leer. Magdalena sí lo hacía porque su padre era pesquero y ella vivía solo con su papá y el padre le enseñó. Entonces, pero no, increíble la película, me emocioné un montón, me hizo hasta llorar. Se veía ahí, bueno, se ve parte también de la historia de Jesús, como él medita, como él predica, excelente. Entonces la quería compartir con ustedes porque la verdad que todo lo que... Es la película donde Pícaro, Jesús sabía lo que hacía, lo mandó a Pedro con María Magdalena a predicar juntos, cuando sabía que no se querían. Claro, sí, sí. Ah, es hermosa esa película. Sí, sí, sí. Ayer la terminé de ver y bueno, hasta me ha hecho llorar, todo, la verdad que increíble. Y justo ahora hablando, se ha hablado de todo lo que se ha dicho hoy, se ve en la película. De las razas, de todo. Así que bueno, totalmente recomendable. Qué lindo. Sí, yo vi una película, no sé si es la misma, pero lo importante es que, bueno, que se sientan cómodos con la charla, que les ayude la charla a empoderarse de lo que les corresponde por derecho de conciencia. Y no distraernos y someternos al miedo, a prejuicios, y vivir, disfrutar la vida, amar, entender que es corto el tiempo que estamos, no es nada en comparación a otras razas. El alma tiene que aprovechar lo máximo en trabajar con uno mismo. A veces hay gente que se dedica mucho a la prédica y quizás tiene que resolver cuestiones internas. Puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, o si no tiene tiempo para las dos, dedicarse a ella misma. A perdonar a quien tiene que perdonar, a aprender a convivir con la realidad que le tocó, y que eso que elija para vivir con la realidad que le tocó sea dentro de los parámetros del amor por uno mismo, del amor por el otro, de la compasión, de un equilibrio, porque a veces uno quiere que sea blanco o negro, y a veces uno encuentra el equilibrio abriendo su mente y cuida a todos de esa manera. A mí, por ahí yo les digo a ustedes, una mentirita blanca no hace mal, porque hay veces que algunas mentiras cuidan al otro, ¿no? No se vuelvan absolutos ni fanáticos. Todo es mucho más amplio, pero siempre buscar el equilibrio no es fácil.
sobre todo cuando tenemos parámetros de blanco o negro, y ser fanáticos, no, eso no sirve. La compasión es ver un arcoíris y adaptarnos y respetar hasta donde el otro puede, y nosotros también respetar hasta donde nosotros podemos adaptarnos. Y como dice Jesús, yo no le hago a los demás lo que no me gusta que me hagan, pero tampoco permito que me hagan lo que yo soy incapaz de hacer, ¿no? Entonces, hay que discernir, hay que ser flexibles, hay que poder entender de qué se trata este amor compasivo, y entender que por ahí, no tratando de entender tanto el macrocosmos, sino nuestro microcosmos, vamos a encontrar la respuesta del macrocosmos. Es un jueguito de palabras, pero es así. Conociéndote y conociendo tu universo interno, vas a conocer a Dios. Porque todo lo que hay afuera es una información que no sé sinceramente hasta qué punto. Yo no pondría en el fuego con ninguna escritura que esté acá, pero sí lo que percibo, lo que presiento, lo que intuyo dentro mío. Y conociendo mi cuerpo, y experimentando el amor, mi universo interno, viendo los resultados, analizando la vida, observando la naturaleza, la contemplación, la reflexión, y el estar en contacto trascendental con Dios, yo no sé cómo, pero hay cosas que se acomodan, y que las sé, pero no las puedo explicar, ¿no? Tengo certezas, pero tampoco las voy a imponer, pero sí me dan paz, y me dan convicción, y me quitan el miedo a la muerte. Entonces, yo creo que lo que más tenemos que proponernos, y también en este espacio, es conocernos lo que somos, pero también cómo estamos, cómo llegamos hasta esta edad, qué cargas tenemos, cómo va nuestro día a día, qué mochilas tenemos, cómo está nuestro cuerpo, porque también las dolencias, las enfermedades, hasta la celulitis significa algo, ¿no? Es nuestro camino, nos cuenta de nuestras falencias, de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque las células no dejan de ser comandadas por el Espíritu Divino. Entonces, si nuestro cuerpo también tiene cositas, es porque tenemos muchas cosas por trabajar. Entonces, trabajemos en eso, porque un ser humano que vibre en la luz puede salvar al planeta, para que se den una idea. Entonces, hay que trabajar por sobre todas las cosas con uno mismo. Y sin darnos cuenta vamos a ir desbordando y derrochando luz a todos los demás. Pero mientras nos dediquemos demasiado a los demás, y mientras nos distraigamos para no trabajar con nosotros mismos porque es más cómodo hacer la vista gorda, no hacerse cargo, entonces no somos útiles para el plan divino. La oscuridad nos está absorbiendo. Ayer hablaba con una amiga, ya corto, que tuvo que dar un curso, que se juntaron los egresados, hace 40 años, se egresaron, y que se habían juntado, y que era muy lindo todo. Le digo yo, sí, qué lindo, ¿no? Porque pareciera como que cuando te juntás con los amigos de esa época, te volvés a sentir de 17 años, a pesar de que ya tenés 50, supongo. Te sentís de 16 años de nuevo, y es lindo, porque cuando vos te volvés a sentir así, te recordás, te sentís y te das cuenta quién eras antes de que el mundo te consuma. Muchas veces esos encuentros nos permiten recordar quiénes éramos y observarnos en lo que nos transformamos, en qué momento, y no nos dimos cuenta. Entonces, es importante también que en la meditación, después de cantar mantra, no pidan cosas ni soluciones. Obsérvense y observen el universo para integrarse con él. Obsérvense cómo están ahora, para que despierten y dejen de ir hacia donde van, porque no son ustedes, porque no es para nada lo que ustedes soñaron. En algún momento, cuando uno se hace grande, se enferma de Maya.
las obligaciones, el someterte, y un montón de cosas que nos pasan en el camino, nos opacan, nos consumen. Somos como zombies. Entonces nos distraemos con el teléfono, nos distraemos con un montón de cosas. Pero cuando llegan esos momentos donde uno se recuerda en la adolescencia, y se mira ahora y dices, ¿qué me pasó? A veces es necesario, eso es necesario. Maestra. El alma no tiene edad, recuerda, pero está sometida a las malas elecciones nuestras. Sí. Nada, te quería hacer un comentario. A mí me pasó eso con una carta que encontré que me había hecho mi papá cuando tenía 15 años, imagínate. Y cuando la empecé a leer, dije, ¿qué me pasó, Dios mío? Porque hablaba bueno, un montón de cualidades lindas mías que sin querer se fueron aplacando, ¿viste? Siempre estar contenta, siempre ver lo positivo, siempre, y como que me fui poniendo cada vez más negativa sin darme cuenta, es increíble. Y cuando leí esa carta, me brotaban las lágrimas porque yo dije, ¿qué me pasó, Dios mío? ¿Qué me pasó? Justamente lo que estabas vos recién diciendo. Es increíble lo que va haciendo a veces uno mismo, porque no es la vida, es uno mismo, sin darse cuenta. Exacto. Hay que abrir, por eso cantamos hoy Gate Gate, hay que abrir el corazón, hay que quedar en silencio, no buscando algo trascendental, ni flotar como Buda, ni no. Conocete, rescatate, sé humilde, recordate de tu niñez, de tu adolescencia. ¿Y cómo estás hoy? Salí de ese lugar, porque te estás muriendo en vida. Eso es ser una persona espiritual. Y disfrutar porque saber que todo pasa rápido. Y salir rápido de los lugares que te terminan convirtiendo en algo que nada que ver con lo que vos sos. A veces recordar esas épocas antes de que el ego sea más fuerte es una manera de acercarte al trono con tu alma. Porque te dejas de identificar con lo que te convertiste, te recordás cómo eras en alma, en pureza, y te identificás con eso, entonces lo sometés al ego, y el alma se empieza a empoderar de su reinado. Todas las enfermedades provienen del sufrimiento, y el sufrimiento proviene del ego. Piensen, analícense. Sí. Y que me encanta esa palabra recordar, porque recordis, volver a pasar por el corazón, que es quizás nuestra ancla. El corazón es el planeta de los santos. Hay que centrarse acá. Acá está el secreto. Darle el poder. Cuando ustedes eran adolescentes, niños, vivían desde acá. Y en determinada edad, viviste desde acá. Desde el placer, desde un montón de cosas. Entonces, muchas veces los retiros y el camino espiritual es volver a ser niños, volver a ser adolescentes, en donde reinaba más el alma. Un poco inmadura, pero reinaba. Después, el ego, el orgullo, los miedos. El miedo fue empoderándose del ego y bueno, y todo el entorno te llevó a un lugar que quizás, si lo tuvieras que elegir desde adolescente, yo no quería terminar así. Yo no creía que iba a ser, yo creía que iba a ser otra cosa con mi vida. ¿Y qué te pasó? Entonces, tenés que salir del lugar donde estás, pero tenés que saber también cómo llegaste para no volver a caer. Entonces eso se hace a través de la contemplación, de la autoobservación, de la meditación, de soltar. Pero generalmente son los miedos. Y el miedo es oscuridad y es ignorancia. Así que bueno, y esto está relacionado con el Bhagavad Gita, porque Arjuna sentía todo eso. Sin embargo, él era la inteligencia dentro de él que le decía no. Vos ignorás un montón de cosas. Yo te voy a dar el conocimiento para que vos entiendas
y te liberes de todas esas creencias y hagas lo correcto, para que recuperen el reinado, el alma, vamos, la virtud. Y muchas veces la vida nos golpea y creamos barreras, creamos negaciones, creamos rigideces que nos vuelven un ser feo y amargado, que jamás creíamos que íbamos a terminar así si nosotros volvemos al pasado y nos miramos quiénes somos. Entonces, rescátate, porque la lectura y el mantra, todo lo que hacemos para que te rescates, sos tu superhéroe. Rescátate, salí de ahí, sé feliz, disfruta, sé joven de vuelta. El alma no tiene edad. Es más, cuando uno se siente joven, el cuerpo obedece a la mente y no envejece. ¡Ah! Dejen de comprar crema y siéntense joven y tengan... Maestra, jugar como niños. Tengo 40, pero yo digo que voy a llegar a los 90 y voy a seguir siendo igual, así como una niña. Mira, maestra, te quería mostrar algo. Este cosito yo lo hice, le puse una lavandita acá, una lavanda, cuando me recibí. Sí. Y hoy cuando cantaste el mantra, yo canté ese mantra, el gate gate, y le di a cada uno, le di eso, con el significado atrás. Así que estaba como re emocionada cuando lo cantamos. Amores. Ya te voy a regalar uno. Hay que andar con el corazón abierto, volver a ser jóvenes, jugar, divertirnos, que nada nos opaque la luz, cualquier horror que hayamos vivido. Hay que ser como los niños. Los niños viven un horror y sin embargo salen a jugar. Ellos son más fuertes, ellos son fuertes, y nosotros tenemos que aprender. Nos está consumiendo toda esta porquería, la vejez, el miedo, los prejuicios, basta ya, no sigamos, sí, paremos. Así que bueno, a vivir. Me voy porque tengo que entrar a otro lado, tengo que dar el primer nivel de Reiki. Ya me deben estar, en el grupo deben estar diciendo, ¿qué pasó? Así que los quiero mucho, perdón. Me voy a hacer maestra, gracias. La maestra, Lauri, Cristian, maravilloso, maravilloso, maestra. Nos vemos en un rato. Namaste, gracias. Vamos, Lauri, Cristi, las esperamos.